Muchas gracias. Aquí estamos con una hermosa panorámica. Aquí es la oficina del vocal ejecutivo del INE en Jalisco, el licenciado Carlos Manuel Rodríguez Morales. Licenciado, buenos días. Ramón, muy buenos días y gracias. Esta es tu casa, esta es la casa de todos los ciudadanos. Gracias por la oportunidad de compartir información a la ciudadanía sobre aspectos que resultan muy importantes sobre la participación ciudadana. Acaba de ocurrir la consulta infantil juvenil acerca de algunos aspectos. ¿Qué finalidad tiene esta? Fíjate que en el mes de noviembre del año pasado, el 2021, el INE organizó una consulta infantil y juvenil, como lo ha venido haciendo desde finales de la década de los 90. Fue un ejercicio muy interesante de construcción de ciudadanía para que se conozca la opinión de niñas, niños y adolescentes sobre la percepción de los problemas que viven en su comunidad, en su país, sobre aspectos relacionados sobre la atención o sobre la desatención que hemos tenido con el planeta, sobre el tema de derechos humanos, sobre cómo son tratados los niños en su comunidad, en su propia familia. Es decir, aspectos que resultan de importancia y es un ejercicio preciudadano que realizan niñas, niños y adolescentes, y para que se den cuenta que su opinión también vale y cuenta. Y ya los resultados, tuvimos una participación muy importante. Jalisco fue el segundo estado más participativo de los 32. 32 tuvimos en el mes de noviembre una participación de 463,000 niñas y niños participando con su opinión. En una primera etapa estamos dando a conocer cuántos participaron, pero en una segunda etapa ya sabremos sobre cada uno de los aspectos relacionados con la vida de los niños, qué es lo que respondieron, para ver también, habrá respuestas muy interesantes sobre temas de discriminación, sobre el COVID, cómo se han sentido en estos tiempos de pandemia tan difíciles. Entonces va a haber mucha información para que los órganos del Estado tengan esos insumos e implementen políticas públicas, que este es el objetivo. El mundo es ya de los niños, de los adolescentes, que son quienes están decidiendo los aspectos más importantes, no solo del Estado, del país, del planeta mismo. Bueno, sí, y te quiero decir que sus respuestas son muy sensatas, su visión es muy clara sobre los aspectos de seguridad, sobre aspectos de violencia o buenos ambientes familiares. Vamos a conocer la respuesta que han dado, y es importante que el Estado, a través de sus distintas instancias de gobierno, sea federal, estatal y municipal, conozcan estos resultados y tomen acciones, implementen políticas públicas en favor de niñas, niños y adolescentes, que al final serán políticas públicas en favor de quienes próximamente van a ser ciudadanos. Así es. Hay un tema que es ineludible tratar, porque se ha estado litigando en los medios masivos de comunicación. Me refiero al conflicto que tiene actualmente el INE, porque es un conflicto, y que se ha personalizado entre el licenciado Córdoba, que es el presidente nacional del INE, y el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto afecta a Jalisco? Bueno, yo creo que afecta al país, no solo a Jalisco. Y me parece que no es un conflicto del doctor Lorenzo con el presidente de la República. Lo que pasa es que el Instituto Nacional Electoral pues es muy celoso de su autonomía. Y esto por una parte. Por otro lado, también ha habido ataques injustificados a la institución. Me parece que esto no favorece a la propia democracia en México, porque afectar al Instituto Nacional Electoral sin duda es afectar a un aspecto central de nuestra vida democrática. Entonces, hay que decirlo, no hay una postura conflictiva del doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General, sino que ha sido una postura de defensa de la propia institución
y en la que pues es necesario que dé respuesta a muchas situaciones que se presenten conforme a derecho, conforme lo establece la norma. Y si hay una situación en la cual es necesario que el Instituto Nacional Electoral acuda ante la Suprema Corte de Justicia, pues tiene que acudir para hacer valer el orden jurídico. Es decir, si hay alguna decisión de una autoridad, sea el Poder Ejecutivo, sea el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados, pues el INE como institución autónoma tiene todo el derecho de acudir a esas vías para fin de restablecer el orden jurídico y se determinen las situaciones como lo consideren las instancias a las cuales se acude, sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sea la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ya ha tomado algunas decisiones para encauzar el tema de la revocación de mandato, estamos en ello. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya también emitió una determinación en su momento de disponer con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que le responda al INE sobre esa petición que ha hecho el INE solicitando recursos para organizar la revocación de mandato. Ya hubo una respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sentido negativo, que no va a proporcionar mayores recursos. Entonces, el Instituto Nacional Electoral seguimos trabajando para el procedimiento de revocación de mandato, aunque no se tienen todos los recursos, porque dice la ley que el proceso de revocación de mandato se tiene que dar con un número igual de mesas de casilla como la que se dio en la elección constitucional pasada, es decir, 162,000 mesas directivas de casilla. Con los recursos que tiene el INE no puede instalar las 162,000 mesas directivas de casilla. Entonces, este próximo viernes, el 4 de febrero, se reunirá el Consejo General para los efectos de determinar cuántas mesas de casilla, cómo nos vamos a organizar con unidades territoriales, agrupando casillas, para el efecto de garantizarle a la ciudadanía en México que puede emitir su opinión ahora con este proceso de revocación de mandato que se va a dar el próximo día 10 de abril. La principal objeción que emite Andrés Manuel es el aspecto económico, que hace críticas pues para los sueldos de los funcionarios y esta situación, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es en el sentido de que los sueldos están ajustados a la norma, a la ley. Inclusive el Instituto Nacional Electoral acudió ante la Suprema Corte de Justicia en una controversia constitucional y la Suprema Corte de Justicia ha mantenido las cosas en el estado que actualmente guardan, de tal manera que los funcionarios, en este caso consejeros electorales, siguen cobrando su sueldo tal como lo establece la ley, la norma, la Constitución. Es decir, son situaciones que no deben determinarse por la sola opinión de un solo hombre, sino que esto obedece a decisiones que deben asumirse con fundamento en la norma, y además teniendo en consideración distintos parámetros, porque no es lo mismo lo que dice ganar el presidente de los Estados Unidos mexicanos cuando él pues vive en Palacio Nacional. Por supuesto que él no paga ni renta, ni la comida, ni transporte, ni gasolina, ni su ropa, porque pues todos son gastos asumidos por la presidencia, a diferencia de otro tipo de funcionarios que pues sí tienen que hacerse cargo de todos sus gastos, ¿no? Pasado mañana, el viernes, se va a
a dar ya fechas firmes de la revocación del mandato? Sí, uno de los acuerdos más importantes que surgirán será la definición del número de mesas receptoras de la opinión ciudadana o mesas de casilla que habrán de instalarse. Va a ser un número, ante esta circunstancia de que no hay mayores recursos, pues va a ser un número muy inferior. Ya tuvimos un ejercicio de participación ciudadana que resultó muy bien, no tuvimos todos los recursos, también ustedes recordarán que fue a nivel estatal. A nivel nacional. Fue a nivel nacional. Fue la consulta. Sobre los presidentes, expresidentes de la República, someter a la consideración de si se ejercía o no algunas acciones legales en contra de ellos, cosa que bueno, organizamos ese tema, como lo establece la ley, y resultó muy bien. La ciudadanía tuvo toda la oportunidad de participar. Igualmente nos vamos a organizar, seguiremos trabajando con un gran entusiasmo. El Instituto Nacional Electoral cumplirá con lo que establece la ley, la norma, porque es la instancia organizadora de este proceso de consulta, que tiene que llevarse a cabo con todos los rigores como se realiza una elección constitucional, con el objeto de darle certeza, darle certidumbre a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos. Este es el compromiso del Instituto Nacional Electoral, y lo va a cumplir y lo hará como lo dice la ley, salvo con una excepción de que no serán tantas las casillas que se habrán de instalar como sí se hizo en la elección constitucional por la cortada de recursos. Lo hará con los recursos que tiene el Instituto Nacional Electoral, pero le cumplirá a la ciudadanía y cumplirá con la Constitución y la ley. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Ramón, y pues de verdad muy agradecidos por esta oportunidad que nos brindas de compartir aspectos que es importante que conozca la ciudadanía. Es el señor licenciado Carlos Manuel Rodríguez Morales, que como dije es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco. Yo soy su servidor, Ramón Guardado. Ustedes tienen la libertad, úsenla.